verdad este año viene más movido todo lo que tiene que ver con la recategorización de la zona, es decir, esto que se llama o que le llamamos zona fría, es decir, tener unos umbrales de consumo distintos que nos permitan poder bajar el monto final de la tarifa del gas. Esto es una pelea que se inició en el 2009 aproximadamente, en las vacaciones de invierno, en julio del 2009, cuando surgió el cargo del gas importado, y a partir de ahí, en la costa particularmente, se trató por ordenanza del 2014, luego una resolución del 2016. Yo lo presenté en varias de las audiencias públicas que se efectuaron cada vez que se trataba la tarifa. Lo bueno es que este año hay más actores políticos pidiéndolo. Tanto sean los representantes de las distintas OMIC de la zona, lo han planteado a la Defensoría del Pueblo, y la Defensoría del Pueblo de la provincia lo está acompañando. El Enargás generó comisiones de usuarios en las cuales hay una multisectorial de usuarios que también está trabajando mucho y realmente muy bien con este planteo y también acompaña, y algunos legisladores provinciales y nacionales también lo han tomado. Está claro que también había pasado en los años anteriores, o sea, también hubo proyectos de ley, sea en el Congreso Nacional como en la legislatura bonaerense, reclamando que desde el Enargás o de la Secretaría de Energía se ponga a estos municipios dentro de lo que conocemos como zona fría, y lamentablemente pese a los proyectos luego no avanzó. Pero bueno, uno ve en este año un impulso un poco más importante, y también al no haber audiencia pública porque no hubo aumento de tarifa, quizás no se estén debatiendo otras cuestiones, entonces el debate se pueda centrar un poco más en estos municipios, en particular del Frente Costero, que estamos pidiendo esta recategorización. Vos lo decías, las tarifas son las mismas del año pasado, al final se suspendió, tanto sea, por suerte obviamente, ¿no?, el aumento que se preveía hacer en octubre y noviembre, y también, o sea, eso lo suspendió el gobierno de Macri, y el gobierno de Alberto Fernández suspendió el aumento previsto para marzo-abril. Pero claro, a la misma tarifa, pero una situación económica tan complicada, con desempleo que ya sube al 15% a nivel nacional, en la costa seguramente está muy por arriba, porque si ya tenemos un desempleo estructural durante el invierno, este año las cuestiones han sido peores. Se nos presenta complejo, se presenta complejo porque el mismo valor de factura de gas del año pasado, aún con la inflación del 40% que puede haber interanual, con pocos ingresos se hace también muy complicado de pagar. Es bueno que siga vigente la prohibición de cortes segmentado, recordemos que no es una prohibición de cortes absoluto, pero para quienes están más complicados la prohibición de cortes se mantiene vigente, y hay que ver ahora cómo se instrumenta una disposición del gobierno que establece la posibilidad que la deuda que se genere en estos meses luego se pague en aproximadamente 30 meses. Hay que ver cómo se instrumenta, porque esa deuda, o sea, esos 30 meses sí serían con intereses, por lo cual todavía no me llegó a mí particularmente la resolución del Enargás que termine de establecer cuál sería ese interés y cómo debería ser el usuario para ir a hacer ese plan de pago, pero si efectivamente se afirma esa posibilidad, bueno, nos va a permitir o va a permitir a los usuarios tener un alivio por el financiamiento que se permitiría este invierno financiarlo en 2 años. Recordemos que también después se nos juntan con las otras facturas, porque también había pasado el año anterior que se permitió financiar una parte del invierno, pero después se nos juntaba en el verano, y la gente acostumbrada en verano a pagar poco de gas terminaba pagando el promedio del invierno. El tema con la tarifa es que uno tiene lo que es la tarifa del gas en la boca de pozo, después tiene la distribución, y después nosotros aparte tenemos la subdistribución porque lo hace una empresa distinta. La cuestión es ir viendo cómo se divide esa tarifa. Cuando uno paga, de cada 100 que paga no le está pagando 100 a Gas de la Costa, le paga una parte a Gas de la Costa, otra a Camus y otra al productor. Entonces, lo que hay que ver efectivamente es cómo se va luego distribuyendo esos porcentajes. ¿Para qué? Para poder cumplimentar el plan de obras y que obviamente la empresa tenga la ganancia suficiente sin que esto ahogue al consumidor.